Hola, bienvenidos a otro podcast de ¿Qué hacemos con Dani? El factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy tenemos a Claudia Ortega, una colega del medio colombo-peruana o peruano-colombiana, podríamos decir. Bienvenida, Claudia, es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto, qué rico estar acá contigo, acompañándote en este capítulo. Muchas gracias. Antes de comenzar, como siempre, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste a este mundo, qué es lo que haces. Bueno, yo tengo cerca de 20 años de trayectoria, ya específicamente en atención y experiencia del cliente, en el sector financiero, muy enfocado en bancos y aseguradoras en los últimos años, en Perú y en Colombia. Yo soy peruana, tengo cerca de 6 años ya viviendo en Bogotá y la verdad es que es un tema que no solamente me interesa mucho, sino que además me apasiona eh, por todo lo que incluye desde personas, procesos, tecnología y ahora cada vez más herramientas digitales que nos permiten tener esta cercanía con la gente, no solamente clientes como tal, sino con toda la gente involucrada dentro de estos procesos. Ok, pues bienvenida y que bueno, pues además tiene la experiencia de ambos países, que aunque hablemos castellano, pues tenemos culturas un poco diferentes. Un poco cuando hablamos entre Bastante. bambalinas, tengo varios temas que quiero explotar, diría yo, aprovechar contigo. Uno de los temas que me llamó la atención cuando hablamos en bambalinas antes de comenzar el podcast, cuando nos conocimos y exploramos los temas a trabajar, es que tú me dices que sin vocación estás en el lugar equivocado. O sea, que este trabajo necesita ser una vocación, ¿no? Necesita tener una vocación. Sí, Explícame correcto. más un poco sobre eso. Mira, yo creo que para este trabajo no solamente está la vocación de servicio, que es muy importante, sino también la vocación para hacer el cambio, porque hay que tener mucha sensibilidad, paciencia y conocimientos, evidentemente, no tienen que ser los más pro, sino tener por lo menos esta noción de que si yo me propongo hacer el cambio por el ser humano que tengo al frente, ya sea estoy atendiéndolo cara a cara, por teléfono, a través de una respuesta, de una carta, de una PQR, a través de una respuesta en redes sociales, hay un ser humano detrás y yo me pongo, tengo esa sensibilidad de explicarle qué está sucediendo o incluso de hacer los cambios en mi organización para que no se vuelva a repetir el dolor que esté sintiendo esa persona adelante, ahí es cuando yo realmente puedo medir si es que este trabajo es para mí o no. Porque no todo el mundo tiene esa paciencia y no está mal. No todo el mundo está hecho para todas las cosas. Tú a mí me pones en una obra, una construcción, claramente yo no voy a hacer nada y no tiene nada de malo porque yo no soy ni ingeniera ni tengo nada que ver con eso. Cada uno pues con lo suyo. Pero creo que lo importante acá es, primero, movilizarse por las personas y para las personas, por los empleados y para las personas, por los clientes. Y segundo, servir, saber que tú estás acá para hacer un cambio, ya sea mira, te hablo puntualmente en la vida de repente de una persona que tiene un seguro. Puedes hacer muchas cosas, puedes impactar de muchas maneras atendiendo a una persona que necesita usar su seguro, porque hay una sensibilidad muy grande al momento de usar un seguro, de repente de ir a una clínica, de repente de ir a un colegio, es decir, en los diferentes escenarios donde tenemos servicio, si no tenemos esa vocación de poder atender, entender sobre todo cuál es la necesidad de la persona, pues ahí de repente ese no es el camino. Sí es necesaria una vocación tanto de servicio como vocación para internalizar que podemos hacer un cambio en las personas y en los procesos en las empresas. Ahí me surge entonces una inquietud que siempre es una discusión filosófica a veces y listo, toca tener esa vocación. Y obviamente esto está ligado a la actitud de la persona. Ujú, ¿Tú crees que correcto, esa actitud, 100%. las personas nacen con eso o uno puede desarrollar, digamos, si tiene una semilla y base, uno podría desarrollar y mejorar esa actitud que tienen las personas? ¿Tú qué opinas? Yo coincido en que uno se lo puede desarrollar. Nadie nace sabiendo. Cuando uno empieza de practicante en una empresa, uno llega a aprender. Sí es importante, creo que los líderes tengamos ese punto muy claro, ¿sí? Las personas que están en nuestro equipo, los que llegan, los que tienen cargos un poco más junior, los practicantes, los analistas, los auxiliares, que sepan que ellos nos están viendo todo el tiempo y que eso se aprende, sí, que eso lo vamos interiorizando entre las personas y pues predicarlo con el ejemplo.
también es importante que las personas puedan ir leyendo. Hay mucha literatura con respecto a este tema y pues si una persona está interesada, investigar un poquito más. Y no solamente por su parte, hoy tenemos especializaciones, diplomados, maestrías, hay muchas formas de poderlo, de seguirse alimentando de esto, pero definitivamente el entorno en que las personas enfocadas a experiencia nos vamos desarrollando influye mucho. Si tú tienes un líder que tiene esta vocación de hacer el cambio, definitivamente eso se baja al equipo. Y eso es rico porque vas formando más gente que tenga como esa visión también, ¿no? Entendido. Me decías en la respuesta a la primera pregunta y damos la bienvenida al perro tuyo, tranquila. Ahí está el perro, no hay ningún inconveniente, estás en la casa, yo estoy en la mía. Estas es las ventajas de este nuevo trabajo. ¿Cómo se llama el perro, por cierto? Otto, Otto se Otto, llama. Otto. Si Otto otra vez ladra, no hay problema, tranquila. Aquí está bienvenido en este podcast. Te decía que en la primera respuesta hablaste de un tema del dolor del cliente. Yo sé que tú has podido conocer el Sí. dolor del cliente, porque igual te comenzaste como todos nosotros, pues desde las bases. ¿Y cómo fue eso y cómo te ayuda a haber entendido ese dolor del cliente hoy en día en la labor que desempeñas? Uy, muchísimo, ¿sabes? Estar de cara al cliente. Pues yo empecé siendo cajera de un banco. O sea, ¿quién más que una persona que atiende directamente cientos de clientes al día? Y así como yo, muchos colegas, ¿no? Que arrancaron de la misma forma, ya sea en un call center de practicantes, atendiendo alguna tienda o algo. Definitivamente esto te cambia la mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque por un lado, el cliente se va a quejar contigo, se va a quejar con la primera persona que le ponga cara. Y para eso nos pagan a los cajeros, a los del call center, pues para escuchar, etcétera. Entonces, esa es la primera. Y segundo, yo creo que esa impotencia que desde tu rol no puedas hacer algo para que cambie, yo creo que eso también mueve un poco, ¿no? Mueve fibras, no poder cambiar un proceso, no poder cambiar tiempos, no poder agilizar algunas cosas, sabiendo que de repente se podría o no es necesario que le pidamos al cliente algún documento. eh, Eso es lo que a uno le hace como cambiar un poco ese chip de siempre se ha hecho así. Siempre se ha pedido ese documento. Tenía una jefa que me siempre cuestionaba, ¿por qué pedimos la cédula al 150%? ¿Quién dice que tiene que ser al 150%? Y es real, o sea, ¿por qué tenemos que hacer que el cliente vaya hasta algún lugar? Porque si no, hoy casi nadie tiene impresora en la casa, que vaya a algún lugar, que le hagan la ampliación, imprimir, escanear, manda, cuando tranquilamente puede mandar una foto a su celular de la cédula. Entonces, eh, eso definitivamente a uno le hace cuestionarse qué está pasando. Ya a medida que uno va creciendo, se va informando, va rodeándose de esta cultura, no de querer hacer las cosas diferente, ya puedes tener un fundamento y decir, hey, ¿qué pasa si cambiamos un poco la forma? ¿Por qué no intentamos? Yo soy muy fanática del ensayo-error. Ensayemos, equivoquémonos rápido, aprendamos y sigamos, porque si no funciona, pues no funcionó. Y ya está. Seguimos intentando e iterando formas de poder cambiar las cosas. Pero sí creo que tener esta experiencia vivencial y de hecho lo recomiendo mucho, incluso a las personas que pasan a las áreas de servicio, que hagan, que tengan unos como bootcamps en las áreas de atención directa al cliente, ya sea en un contact center, ya sea atendiendo un banco, ya sea sirviendo el café en cualquier tienda, cualquier lugar que ofrezca un servicio, que conozcan los directivos, los gerentes, los nuevos jefes, las personas que llegan, que parte del onboarding sea darle la cara al cliente, para que no solamente conozcan la situación real, sino que entiendan a las personas que hacen eso todos los días, que sepan que estas personas están dando la cara todos los días y están escuchando y ellos son la mayor fuente de información para mejorar procesos, para agilizar procesos, incluso para eliminar procesos. Entonces, creo que es muy importante que todos sepamos cuáles son los dolores reales del cliente, pero en la cancha, ahí, en el campo de batalla, de cara a cara al cliente. Y eso me da a pie para hacerte una pregunta muy puntual y a ver si estoy en lo correcto o no, porque obviamente comenzaste como cajera o lo que tú dices, Ajá. yo invito a que todos en el onboarding, o sea, estén en esos puestos de cara al Sí. cliente, viviendo la realidad. Yo comencé en un hotel en tema de experiencia del cliente, varias veces lo he contado aquí, y tuve un mes de inducción.
y estaba en la recepción, estaba de mesero en el restaurante, o sea, estaba hasta cocinando en la cocina, pero viendo justamente lo que pasaba con el cliente, porque iba a entrar al área de servicio al cliente, entonces que se llamaba, y dice, primero tiene que conocer a ese cliente, tiene que ver los problemas reales, hacíamos turnos nocturnos, Correcto. claro, entonces cuando los huéspedes llegaban borrachos, cómo manejar a los borrachos, o sea, eso es una realidad, Claro. ¿sí? Pero mi Sí, pregunta es, listo, uno aprende ahí, también aprende, también decías tú, hay diplomados, hay cursos, hay seminarios, todo lo que quieras. Entonces uno va aprendiendo la teoría y además hay una teoría muy consolidada de lo que es experiencia del cliente y los pasos a seguir. Estás aprendiendo de los dolores, estás la aprendiendo en metodología. campo. Entonces al final se junta esto para aplicar algo que yo diría el sentido común. ¿Tú qué piensas al respecto? Totalmente, totalmente. La metodología sirve muchísimo porque te da una hoja de ruta, es un mapa, ¿sí? Pero es como cuando tú tienes tu Waze, tú pones de un destino a otro y te abre Waze, tú puedes elegir qué ruta tomar. ¿Te quieres ir por la más larga porque no te cobra peaje o te quieres ir por la más corta porque te cobra? O sea, uno ya va viendo qué ruta tomar. No está escrito en piedra. Los Customer Journey, por ejemplo, van cambiando a medida que va evolucionando el cliente. Nadie puede negar que el Customer Journey era de una manera antes de pandemia y lo cambió completamente después de pandemia o incluso en pandemia. Entonces, yo creo que esto que estamos hablando de estar ahí de cara al cliente nos da esa sensibilidad para poder tener ese sentido común que a veces no es tan común, porque a veces nos centramos mucho en la teoría, pero hay que saber interpretar. Para mí es muy valioso, por ejemplo, las mediciones de satisfacción. Esto es una opinión muy impopular. Hay mucha gente que dice, pues para nada te sirve tener un NPS. De nada sirve tener un NPS si es que no lo vas a leer, si no vas a hacer algo con él. Nada te sirve tener encuestas de satisfacción si no vas a hacer nada con eso. Para mí, Claudio Ortega, esos son los insumos más ricos. A ver, no, evidentemente van a haber muchas opiniones, sin embargo, sí se puede priorizar cuál es el dolor más común que están teniendo los clientes, que además te lo están contando para empezar a trabajar y ver de repente si es que se une o no al Customer Journey, si lo tenemos identificado en alguna de las metodologías utilizadas y si no, pues mira, acá tenemos una alerta que podríamos empezar a incluir acá para mejorar nuestros procesos. Entonces, definitivamente creo que sí hay que tener este sentido común que también se va desarrollando a medida que uno va teniendo experiencia en este mundo eh, y también a medida que uno va conociendo como digo yo, las entrañas de la compañía. No es solamente sentarte ahí a revisar tus calificaciones y ya, sino entender por qué está pasando esto, hablar con operaciones, pues, con las diferentes áreas, no sé, indemnizaciones, producción, servicio, etcétera, con todas las áreas involucradas cuyo resultado de su trabajo va a ser entregable para el cliente, porque hay que empezar desde ahí, ¿no? Desde donde nacen las cosas para irlas modificando en el camino. Pero definitivamente sí creo que el sentido común es lo que se desarrolla y es muy necesario para este tipo de trabajo, porque no estamos hablando con máquinas, no estamos hablando con un computador, no estamos metiendo un número en un Excel, estamos hablando con gente y la gente tiene emociones, tiene sentimientos, tiene un mal día, tiene un buen día. Entonces hay que ir modificando nuestro speech también o nuestra forma de manejar la situación, como vamos percibiendo esa sensibilidad del cliente. Hay gente que es muy receptiva a la persona que está del otro lado y que entiende la situación. Hay gente que no, que directamente es un no, pero yo quiero, a mí me dijeron, yo. Entonces hay que manejarlo de la manera más oportuna. Bueno, hemos visto que Otto se ha portado muy bien con nosotros. Sí. Sí, está perfecto. O sea, él está concentrado con el podcast. Espero que los que nos estén escuchando también. Y esta última ya pregunta para terminar de una frase que me dijiste contundente, Claudia, que toca ser muy valiente, no solo para decirla, sino para aplicarla en el trabajo. Y me dijiste, el cliente no siempre tiene la razón, cosa que cual compartimos nosotros también. Sí. ¿Por qué el cliente no tiene siempre la razón? A ver, sí es cierto que por muchos años, sobre todo en las empresas de servicio de intangibles, siempre se ha pensado, no, es que el cliente tiene la última palabra, si él lo dice, así tiene que ser, porque había este temor, ¿no? De me va a recomendar mal, no me va a referir, me va a cancelar, no me va a comprar, etcétera. Sin embargo, a medida que uno va
afinando los procesos internos y cuidando a sus personas y cuidando el espacio en el que vamos desarrollando todas esas formas para seguir atendiendo bien y que el cliente se sienta bien cuidado, bien atendido, no nos damos cuenta también que existe de todo. Así como hay personas, empleados de empresas que no tienen esta vocación de servicio, que no tienen esta vocación para hacer cambios, también hay clientes que no necesariamente conversan con los ideales o con el objetivo de la compañía o no siempre entienden que se les está ofreciendo un servicio con ciertas restricciones y esperan recibir algo adicional. Y pasa mucho, te debe haber pasado. Nos pasa creo que a todos los que estamos en este mundo, que hay clientes que exigen de más o que entienden lo que quieren entender. Y aquí es muy importante dos cosas. Primero, ser muy asertivos con cómo le comunicamos al cliente esto que tal vez hubo un error en la comunicación, puede que había habido un error interno, una mala venta, son cosas que pasan y hay que saberlas manejar con asertividad y empatía. Y por otro lado, creo que lo más importante es cuidar a nuestros empleados, porque es muy fácil y cada vez creo que lo vemos más, ahora que hace varios años ya que tenemos redes sociales, la gente es muy valiente para escribir en un computador y hacer un comentario no tan apropiado. Y por teléfono también pasa. Cuando la persona llama y se queja en un call center, hemos recibido gente que insulta, que maltrata. Y la verdad es que esas cosas, las compañías que yo he estado, y es algo que de verdad pregono mucho, es no vamos a permitir que nadie le falte el respeto a nuestros empleados, porque ellos son el motor, ellos son los que, lo hablamos hace un momento, ellos son los que le dan la cara al cliente todos los días. Y es muy importante hacer que ellos se sientan parte de la empresa, que ellos reconozcan cuál es su valor, conozcan cuál es la misión de la compañía y por qué ellos son importantes para que eso se logre, y hacerlos sentir parte, ¿no? Ese sentido de pertenencia es tan importante para la gente que da la cara al cliente. Y en muchas ocasiones, cuando yo hacía capacitaciones a proveedores, en temas de experiencia del cliente, yo les decía, o sea, si algún cliente los maltrata, ustedes tienen toda la autoridad para decirle, señor, si seguimos o señora, si seguimos en esta tónica de conversación, voy a tener que terminar la llamada porque no, esto no puede pasar. Y si esto se escala, pues me avisan, yo no tengo ningún problema en dar la cara al cliente. Para mí, la gente siempre, o sea, la gente y los que trabajan conmigo siempre van a estar primero. Tuve un líder maravilloso que siempre decía, primero están mis empleados y luego vienen los clientes, porque si tú no te llevas bien con tus empleados, si tú no les das las herramientas, las capacitaciones, los empoderas, ¿cómo vas a esperar el resultado hacia el cliente? O sea, ellos también se van a esmerar por darle lo mejor al cliente y minimizar estas situaciones donde se entendió mal, la mala venta, etcétera. No se va a anular porque siempre va a existir, pero vas a minimizar esto y le vas a poder dar herramientas para que cuando el cliente venga y diga, oye, tú me dijiste esto y no se está cumpliendo, pues el empleado venga y le diga, señor, efectivamente, acá se menciona tal y tal cosa. Entonces, darle ese empoderamiento, ¿sí? Darle esas herramientas para que pueda hacerlo por sí solo. Eh, y también es muy importante a las mismas personas que están de cara al cliente capacitarlas con estos clientes difíciles o estos clientes intransigentes, estas personas que no entienden razones. La típica, ¿no? Quiero hablar con alguien superior, quiero hablar con tu gerente, con tu jefe. Pues los jefes con más razón tenemos que estar ahí pendientes de que primero nuestros equipos no se sientan maltratados, no se sientan humillados, ni que les hagan daño ni físico, ni emocional, ni nada. Y por otro lado, manejar la situación con el profesionalismo que se necesita, pero con la firmeza también, ¿no? Porque ser profesional no significa decirle sí a todo, sino poder, y ahí entra el sentido común, poder discernir entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Siempre van a haber excepciones, siempre. Y las hacemos porque también sabemos el riesgo reputacional es real y sabemos, sin embargo, ahí también viene mucho tema de manejo, cómo lo vamos a trabajar de forma aislada para que esto no se siga replicando y hacerle saber a esta persona que esto se está haciendo de forma excepcional y no va a ser, es la excepción y no la regla, ¿no? Pero hay muchas formas de manejarlo, pero definitivamente no siempre el cliente tiene la razón. Hay maneras de poderlo manejar, pero lo más importante es cuidar a los nuestros, cuidarnos nosotros, cuidar nuestros equipos, empoderarlos y darles herramientas para que puedan seguir atendiendo de la forma eficiente y efectiva como lo hacen, porque
Ya si hay muchas quejas, algo está pasando, ¿no? Si hay muchos clientes que se quejan, de repente hay algo por lo que se estén quejando, entonces tenemos que ver internamente qué está sucediendo. No he tenido la oportunidad de estar en un espacio así, sin embargo, nunca se descarta porque en empresas con procesos todo puede pasar, pero definitivamente sí, creo que son los dos motivos más importantes. Pues uniste todos los temas que hemos hablado hoy en esta respuesta, buenísimo con el sentido común, pero sobre todo respondiste a la pregunta que no te hice, pero que es el fondo del podcast. ¿Qué hacemos con Daniela, ese factor humano de la experiencia del cliente? Me dices, tienes que darle sentido de pertenencia, tenemos que entrenarlo, bueno, con una cantidad de herramientas, pero sobre todo el sentido de pertenencia. Primero ellos. Sin ellos no tenemos una experiencia del cliente externo. Ese es que sería el resumen de lo que me acabas de decir y fantástico porque sabemos qué hacer entonces con Dani y con Daniela. Sí, 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 totalmente. La experiencia empieza ordenando la casa, todo empieza por dentro, la mejora de procesos, el sentido de pertenencia, darles las herramientas para que puedan resolver solos. Yo creo que un buen líder es el que hace que su equipo funcione sin que el líder esté. Entonces, darles las herramientas, capacitarlos, enseñarles eh, y aprender, porque uno aprende todos los días y con los clientes y con el servicio, o sea, nadie se las sabe todas. No existe ser humano en este mundo que se las sepa todas. Podemos tener mucha experiencia, sí, pero siempre vamos a aprender. Eh, y yo creo, pues eso, ¿no? Todo empieza por dentro, haciendo esta introspección, tener la mente muy abierta. Ese es un reto muy grande para los que estamos en este mundo, porque el típico siempre se ha hecho así, existe, y a veces es como la forma más fácil de hacer las cosas ya un poco mecanizadas, y acá entramos a ser un poco más disruptivos, ¿no? A poner al cliente en el centro de nuestras operaciones y que todo gire alrededor de ellos. Eh, pero ahí entra también la capacidad de poder sentarse, conversar, intercambiar ideas, explicar, contar por qué esto es importante, y si vamos a los números, a por qué es más eficiente económicamente mantener a un cliente que traerlos a uno nuevo. Eh, pero definitivamente el factor humano dentro de las compañías es, creo, lo más importante para seguir manteniendo o mejorar nuestra experiencia del cliente. Fantástico. Muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento, todos esos dolores que has tenido a lo largo de tu vida y cómo los aplicas. O sea, realmente este resumen que acabas de decir es muy concreto y nos muestra por qué es importante ese Daniel y ese Daniela. Muchas gracias otra vez, Claudia, por estar aquí y nos encontraremos en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias Jorge por este espacio, muchos éxitos.